Bienvenidos al Coloquio Internacional M68, Ciudadanías en Movimiento. Estamos aquí con Gina Zabludovsky, que nos va a hablar acerca del 68 y el proceso decivilizatorio. Voy a comenzar por hacer una semblanza acerca de Gina Zabludovsky. Ella cuenta con una licenciatura, maestría y doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora investigadora de tiempo completo de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde ha impartido las materias de Literatura y Sociedad 1, Sociología Contemporánea. También imparte en la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, Teorías Sociológicas. Pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha colaborado en calidad de profesora invitada en instituciones como la Universidad de Columbia, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fundó una cátedra de sociología llamada Gina Zabludovsky hace 3 años. También ha sido invitada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones más destacadas tenemos La Escuela de Frankfurt y la Crítica a la Modernidad. Es coautora de Mujeres, Empresas y Familias. También fue coordinadora de Sociología y Cambio Conceptual, de la burocracia y las normas a la intimidad y el cuerpo. Es autora de Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología, también autora de Modernidad y Globalización, y su libro más reciente es Las voces y los ecos, 4 etapas del pensamiento social en México. Pues bueno, aquí tenemos a Gina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, felicidades a los organizadores por magno serie de eventos y me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, el título de la cátedra es M68 y el proceso decivilizatorio. ¿Por qué por qué decivilizatorio? Va a ser lo voy a contestar en cuanto inicie la ponencia. Tengo que decir que el título no fue idea mía. Cuando me dijeron proceso decivilizatorio dije, ¿cómo? El 68, un proceso decivilizatorio, pero luego supe que quien me lo había propuesto, que no ha llegado, va a llegar al rato, Ricardo Rafael. Dije, pues por algo, los que sabemos de códigos a través de las palabras, pues el proceso civilizatorio remite a una teoría que desde luego el coordinador del evento conoce, porque hemos participado en programas juntos, y es la teoría de Norbert Elias sobre los procesos civilizatorios. Entonces le dije, ¿estás seguro que Norbert Elias, que procesos de civilizatorios? Y me dijo, sí, claro, sobre esto, sé que es un entusiasta. Ricardo Rafael, bienvenido, estoy diciendo que eres el responsable del título. ¿Cómo? ¿Ya lo oíste? Bueno, entonces, pues, como le tengo confianza a Ricardo Rafael, me sembró la inquietud y dije, bueno, adelante. Entonces, los conceptos son códigos que a veces los entienden entre los que están familiarizados con teorías. Entonces, si uno le pone el 68 y las clases sociales, pues seguramente remite a Marx. Si uno le pone el 68 y el estatus social, remite a otros autores. Si uno le pone el 68 y la solidaridad social, quizás remita a Durkheim, y uno sabe que el 68 y los procesos decivilizatorios remiten a Elías. Y la verdad estaba yo preocupada por dónde entrarle, pero una vez que con su sugerencia tomé el eje, me di cuenta que era un eje muy sugerente y que salían de ese eje varias posibilidades de interpretación que incluso tuve que acotar para esta ponencia. Entonces, justamente voy a empezar, no sé si hay otra pregunta o ya empiezo. Adelante. Entonces, justamente voy a empezar con un poco las preguntas conceptuales, ¿no? ¿Por qué decivilizatorio? Que suena así como que considerar al 68 pues decivilizatoria de entrada no es ni siquiera políticamente correcto, ¿no? Porque
pues al contrario, las ideas se podrían considerar como, y las demandas se podrían considerar dentro de la democratización, pues más bien como civilizatorias. Entonces, no quisiera que esto se volviera una clase sobre Norbert Elias, y tampoco quiero tener el riesgo de hacer una jaula alrededor de un autor para que todas las interpretaciones entren, como suele suceder. Que si voy a hablar de Marx, pues todo lo ajusto a Marx, y que si voy a hablar de Weber, que es otro autor que he trabajado, todo lo ajusto a Weber. Sin embargo, entonces lo que voy a hacer a partir de esta concepción y esta teoría es arrancar preguntas y ciertas interpretaciones un poco aventuradas, porque yo no soy especialista en el 68, sino que más bien, ¿qué pregunta nos hace ser? Entonces, ¿quién es este autor rápidamente? Bueno, las teorías, Norbert Elias es un autor, ahí tienen ustedes las fechas de nacimiento y de muerte, no sé cuántos los conocen, que ha escrito varios libros clave. Muchas veces sus ideas no fueron conocidas por su propio proceso y por su propia biografía intelectual, que tiene que ver con que fue el único sobreviviente de su familia, en una familia de judíos alemanes, y tuvo mucho problema en estos términos cuando estaba en Inglaterra. Y después se recupera, empiezan a hablar de él cuando le dan el premio Adorno de Sociología, y muchas de sus obras, como El proceso de civilización, que habían sido escritas en 1939, se empiezan a conocer mucho después. Sus tesis sobre el llamado proceso de civilización y sus tesis sobre descivilización están, una de ellas, la primera, en el libro de 1939, y como bien lo dijo Ricardo Rafael cuando me dijo, pues vete a leer los alemanes, le dije, ya lo he leído, pero ahora voy a buscar las claves. Y el libro sobre el proceso de civilización básicamente está en un libro mucho posterior que se llama Los alemanes, y que es la respuesta un poco que Norbert Elias hace a la pregunta que le hacen de que por qué no se ha enfrentado a una interpretación sobre el nazismo siendo una de sus víctimas. Y entonces, ¿qué es lo opuesto que hizo la Escuela de Frankfurt, que son sus contemporáneos, donde se dedicaron a hablar del totalitarismo? Y entonces él habla de qué es un proceso de civilizatorio. Bueno, esto está de alguna forma en este breviario mío, que está en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología, y yo también soy autora de la introducción del proceso de civilización. Proceso de civilización, o sea, es una sociología psicohistórica de procesos de largo plazo. Implica continuidad y cambio en los equilibrios de poder entre grupos. Elias toma de Max Weber la concepción de que el Estado tiene el monopolio de la violencia física legítima, pero considera pero amplía este concepto con las teorías de Freud y señala que el monopolio de la violencia física legítima, es decir, la autocontención social, la contención de la sociedad va vinculada a una autocontención social donde los hombres y mujeres se reprimen. Y lo que es muy importante, y es de lo que yo voy a hablar, es que este proceso de transformación se da también como una transformación en las pautas del comportamiento. Y una de las cuestiones más importantes de Elias es que la explicación de los cambios a nivel macro tiene su correlación con que los sociólogos llamamos micro. O sea, no hay separación entre macro y microsociología, ni entre individuo y sociedad. Entonces, hay formas de actuar civilizadas que Elias sobre todo las señala en otro libro que tiene, que es La sociedad cortesana. Es decir, nuestros hábitos cotidianos, nuestras formas de comer, las formas de tomar un tenedor, tienen que ver con un proceso de civilización, de transformación de las conductas. Voy a poner un ejemplo y ya me salgo de hablar de este proceso de civilización, pero una de las cuestiones que a mí más me gusta, por ejemplo, es que Elias va señalando en un libro de interpretación histórica, que tiene 700 o más cuartillas, cómo los ejércitos
nacen en la misma época en la que nace la pijama y el tenedor. Es decir, el control de la violencia a nivel social se da junto con la autocontención, que tiene que ver con un sentimiento de vergüenza sobre el cuerpo, en el cual uno no solo se tapa el cuerpo con la pijama para protegerse del frío, sino que ya hay una vergüenza del propio cuerpo, aunque uno esté solo. Y el tenedor tiene una anécdota que dice que viene una princesa que va a Italia y viene con un tenedor y le dicen en la corte: ¿de dónde trajiste eso? Es un instrumento para matar en la mesa o para herir, o de qué se trata. Entonces, estos tres ejemplos dan idea de la autocontención, el asco que produce comer con los dedos. Son formas de autocontrol social que se van dando como parte del proceso de civilización. El proceso de descivilizatorio, pues es, yo creo que para no estar chueca lo leo aquí, ¿verdad? Ustedes me guían porque se está grabando. Pues es el proceso contrario, que se dan de forma paralela, es el proceso contrario que se da en la sociedad. Si en la sociedad cortesana se da todo este control sobre las formas de comportamiento, que uno tiene que saber cómo saludar, cuáles de los 5 tenedores comer, cómo saludar al rey, y que luego se expande a toda la sociedad. El proceso civilizatorio es lo opuesto a esta regulación de los hábitos de la sociedad cortesana, donde hay un concepto que es muy interesante, que Elías llama informalización, que no tiene que ver con el concepto de informalización que nosotros utilizamos para hablar de la economía informal, sino que precisamente tiene que ver con la información de las costumbres y de los hábitos cotidianos. Uno ya no sabe qué es lo bueno para comer, qué es lo bueno para, cuál es el comportamiento para saludar, cuál es el comportamiento correcto para las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces son procesos de informalización donde las normas sociales se vuelven más laxas y hay relajamiento en los procesos de autocontrol. Esta es la portada del libro La sociedad cortesana. Entonces, ¿cuál es la relación entre descivilización y un concepto que quizá yo prefiera más para esta conferencia, que es el concepto de informalización de los hábitos, repito, no de la economía, de las reglas, de las normas, porque Elías es sobre todo un sociólogo de la cultura. Elías observa cómo los movimientos emancipatorios del siglo XX se dieron paralelamente a transformaciones muy importantes en los códigos de comportamiento. Observa cambios en el balance de poder de las siguientes figuraciones: entre las sociedades europeas y sus colonias, entre los que gobiernan y los que obedecen, entre hombres y mujeres, y entre padres y hijos, en términos generales, en las relaciones entre las generaciones más grandes y los jóvenes. Bueno, queda evidente que estas citas de Norbert Elias, no voy a tratar la primera, de la informalización de las relaciones entre las sociedades europeas y lo que eran sus colonias, pero las otras 3 sí resultan muy pertinentes para analizar el 68. ¿Cuáles fueron estos procesos de informalización? Yo me voy a centrar sobre todo entre hombres y mujeres, entre padres y hijos, y luego hablaré de las familias del 68. Bueno, ya vamos a entrar al 68 y vamos a tratar de ver qué preguntas desde las teorías, qué podemos preguntar desde el marco teórico de Elías para entender el 68. ¿En qué medida la represión, no voy a abordar todas, estas solo son preguntas, en qué medida la represión gubernamental del 68, sobre todo el 2 de octubre, debilitó la legitimidad del monopolio de la violencia y cuáles han sido sus consecuencias hasta la actualidad? Esta es una pregunta clave que da lugar para investigación. O sea, en el momento, el 2 de octubre hizo que la violencia del Estado, que como dice Max Weber es policía y ejército, o sea, el proceso de centralización de la violencia implicaría que todos los otros
que son violentos fueran ilegítimos, independientemente de que fueran terroristas, luchadores por otro orden social o narcotraficantes, todos debían de ser considerados ilegítimos. En el 68 empezó el cuestionamiento de la legitimidad de los órganos de violencia por parte del Estado debido a la represión. Otra pregunta, ¿cuál es la relación entre los acontecimientos políticos y los eventos deportivos entre la Olimpiada y el movimiento estudiantil? Aquí Elías y Dunning tienen un libro muy sugerente al respecto que se llama Deporte y ocio en el proceso de civilización. No me voy a meter ahorita, o sea, es muy compleja la relación entre las Olimpiadas y el deporte. Hay un artículo que me pareció muy bueno en el número que circula ahora de Nexos, que lo recomiendo, no recuerdo el autor, bueno, que cuestiona muchas cuestiones, pero una de las cosas que dijo es que, bueno, la Olimpiada, como sabemos, puso en el mundo, puso en México una serie de valores democráticos, ¿no? Y esto cómo se desarrolla con las Olimpiadas. Es muy interesante esto para Elías, porque en este libro, la relación entre deporte y política, Elías, así como lo hace con los ejércitos, el tenedor y la pijama, así encuentra una coincidencia histórica entre el surgimiento del fútbol y la vida parlamentaria. El surgimiento del fútbol en Inglaterra es al mismo tiempo que el surgimiento de la vida parlamentaria, y ambos tienen que ver con dos equipos de hombres rivales que saben cómo comportarse y están moderados. Y eso también es parte de un proceso civilizatorio, y entonces también sirve para hacernos ese tipo de preguntas. ¿Cuál es la relación entre los movimientos de emancipación social, las estructuras sociales y políticas y los cambios en las costumbres y las personalidades? Creo que es una cuestión fundamental que nos podría llevar a muchas investigaciones. ¿Cuál es la dimensión de los acontecimientos a nivel simbólico? Porque Elías también hace una antropología cultural, bueno, la antropología en sí es cultural, pero hace un análisis antropológico del comportamiento moderno, ¿no? Entonces hay muchos actos simbólicos, seguramente en muchas de las ponencias, en muchas de las ponencias que ya se dieron fueron tratadas, ¿no? Creo que estuvo García Canclini precisamente con ese tema, pero bueno, resulta evidente que llegar al Zócalo era uno de los actos simbólicos más importantes para el movimiento, ¿no? Y así había otros más, era la primera vez que un movimiento podía llegar al Zócalo. ¿Cuál es la importancia de lo emocional y no solo de lo programático? Entusiasmo estudiantil, júbilo de las manifestaciones y todo un área que se está desarrollando mucho ahora y que no había sido desarrollada, no era importante en términos hace unas décadas, ¿no? Que es la sociología de las emociones, ¿no? Abordar el movimiento y que es fundamental en la teoría de Elías. Importancia de las manifestaciones físicas individuales y grupales y lo que ahora se conoce como sociología del cuerpo. Aquí les pongo dos citas, ¿no? Una es de un empleado de correos que en 68 dijo: todo es culpa de la minifalda, ¿no? Y luego una cita de Fabricio Mejía, que está en la revista actual de M68 de la UNAM, que dice: la importancia del movimiento del 68 no está en primera instancia ni en sus demandas, ni en su gráfica, ni en los discursos de sus líderes, ni en los comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Está en la aparición de los cuerpos en el espacio público. Bueno, creo que es un poco drástico, ¿no? Yo no diría que lo otro es no importante, pero de alguna forma yo voy a tratar ahora más estos aspectos, ¿no? Y para ello, ya en una presentación más acotada de mi conferencia, voy a hablar de la informalización, tomando estos conceptos, transformación del comportamiento y cambios en los equilibrios de poder en las siguientes figuraciones: cambios generacionales, relación hombres-mujeres, continuidad y cambio en los patrones de género durante el movimiento,
procesos civilizatorios, micro y macro procesos y familias del 68. Todas estas preguntas que hice anteriormente pues son de una investigación de mayor alcance. Y me voy a basar en los testimonios, que es por eso traje el PowerPoint para compartirlos con ustedes. Las narrativas personales adquieren un gran valor para el análisis de los entramados sociales y permiten que el investigador pueda tener acceso a fuentes muy ricas. Los testimonios, y ustedes tuvieron oportunidad de oír, creo que muchos testimonios durante estas sesiones, los testimonios tienen las siguientes peculiaridades. Esta es una explicación de Charles Tilly. Se presentan como reinterpretaciones de los procesos sociales, suelen contener fuertes imputaciones sobre las responsabilidades de los involucrados, que como tales remiten a cuestiones morales que asignan lugares específicos a quienes son los héroes, las víctimas y los culpables de los hechos, y se expresan en este tipo de lenguaje: yo tengo el crédito o los merecimientos, él tiene la culpa, ellos nos hicieron, etcétera. Y las historias también permiten observar el entramado de las relaciones en que se encuentra el relator. Desde luego no es lo mismo historia contada por un futbolista que el periodista de televisión que da la noticia. Esto es evidente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los testimonios? Muchos de estos están en el libro de Elena Poniatowska y algunos están con otras fuentes. Bueno, los cambios generacionales, que desde luego no son únicos del 68 en México, sino que son cambios a nivel mundial. Esta ponencia no puede analizar todas las diferencias y los cambios, y que también vienen desde antes, pero desde luego los cambios generacionales se expresan en este tipo de testimonios de un padre, una madre ante el retrato del Che Guevara. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Ese hombre tan sucio. ¿Cómo tienes ese hombre tan sucio en lugar de los santos? Hija, cámbialo, cámbialo. Un miembro del Consejo General de Huelga: mi papá toda la vida se pasa diciéndome que él fue muy buen hijo. Un testimonio del padre de un estudiante que dice que su padre le dice: oye tú, greña brava, ¿qué no te di para ir a la peluquería? O lo que dicen los estudiantes: ¿qué tiene que ver la melena con la decencia? ¿O qué tiene que ver con que uno sea malo o bueno? Ni siquiera en TRI, todos son documentos de estudiantes de la época, testimonios. Ni siquiera en TRI se hablan mis papás, en mi casa no se usa platicar. ¿Por qué habían de hablar con nosotros? Comunicarse con mis jefes, ¿qué mamadas son esas? Mis viejos son unos asnos solemnes y mis maestros también. Esto está entre los testimonios de los estudiantes. Ahora vamos un poco a las relaciones de género. En un artículo muy bueno de Marta Lamas, aquí también en la revista, señala adecuadamente que desde luego no nació con el 68, no tenía una orientación feminista el movimiento, pero también es cierto que muchas de las feministas pioneras vienen del 68, o sea que fue una experiencia que las marcó. En los siguientes documentos podemos ver la mezcla entre actitudes tradicionales y de cambio de algunas mujeres que participaron en el movimiento. Esta es una afirmación del Búho, de Eduardo Valle, y dice: las mujeres le dieron al movimiento muchas de sus características de combatividad. Recuerdo algunas compañeras: Mirta, la de la vocacional, Wilfredo Macié, Tita y Nacha de Derecho, Berta de Medicina, Mari Carmen, Evelia, Betty de Ciencias, Consuelito, Maravilla y Adriana de la preparatoria, Marcia, por supuesto, miles más, en verdad miles más. Y como grupo, las maravillosas muchachas enfermeras del Poli, las de Ciencias Biológicas, las de Medicina, etcétera. Esta es una afirmación de la Nacha.
del Comité de Luchas de la Facultad de Leyes. Marqué con morado las que son actitudes más tradicionales de mujeres y con café la que implican cierto cambio en el discurso. Entonces, es muy interesante, dice, a mí me detuvieron 3 veces, la primera el 18 de septiembre, yo bailaba en el ballet folclórico de la UNAM y había ido a un ensayo, por cierto, traía mis zapatillas de ballet. Nos llevaron a Lecumberri a 43, yo me quedé pensando si no copié mal esto de los 43, por tenerlo de Ayotzinapa enfrente, porque se me hizo raro, lo tengo que revisar realmente, ahorita que dije, ¿cómo que 43? Entonces tengo que revisar la fuente, pero dice, nos tuvieron, nuestra preocupación eran nuestros compañeros, imagínense, o sea, en el comité de lucha, con esta actitud tradicional que se espera de las mujeres, dice, nuestra preocupación eran nuestros camioneros, que a ellos no le hicieran nada, hicimos una colecta entre nosotros, les compramos latas de leche, Nestlé y cigarros para mandárselos, nos sentíamos valientísimas, eso sí, pero luego alguien gritó un ratón y todas al mismo tiempo nos trepamos a las mesas de cemento. O sea, en este documento están actitudes tradicionales de lo que se implica ser mujer y actitudes de cambio, pero en plena lucha lo que les preocupaba era que tuvieran leche y cigarros los compañeros, ¿no? Y luego viene esto, también de ella, dice, me di cuenta que había estado llorando porque tenía toda la cara manchada por el rímel, todo se me había corrido, bueno, estaba yo mal, ahí me hicieron que tomara un café, cálmate, por favor, me lo trajeron a la puerta porque yo estaba temblando y a la puerta salieron varios muchachos más. Lo único que pude decirles es están matando a estudiantes. Estos testimonios del búho son muy interesantes porque da cuenta cómo en una ocasión le avisaron por teléfono que habían tomado los porros la prepa y fueron a ver lo que sucedía. En el camión de economía se sentaron 4 muchachas de la escuela. El búho les ordenó, bájense inmediatamente, aquí solo vamos hombres. Indignadas me contestaron que el Che admitía mujeres y en la guerrilla y que me fuera inmediatamente al diablo. Yo les insistí y ellas aparentemente accedieron a bajarse del camión de economía, sentadas en la parte de atrás donde no se veían muy fácilmente. Elías también tiene un libro sobre el cambio de poder en las relaciones entre hombres y mujeres, a propósito de esto, un texto. Esto es buenísimo porque Eduardo Valle dice que se arrepiente de que en el último discurso de la manifestación silenciosa incluyó la siguiente frase, no lloremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres. Al día siguiente de la manifestación estaban las muchachas de las brigadas esperándolo. Se pasó horas explicándoles que era un sentido metafórico el que había usado. Después se disculpó. Y desde luego el lenguaje discriminatorio de los represores que se aplica especialmente a las mujeres. Estos agentes de guante blanco que estaban en Tlatelolco, ante mujeres que querían subir a los edificios para saber si ahí estaban sus hijos, les decían que suban esas putas, esas quién sabe cuánto. Ahora vamos a hablar un poco para hablar de las periodistas y escritoras que hicieron historia en el 68. Desde luego ante el cerco informativo de la época, donde todas las noticias eran bastante homogéneas, como dice Rosario Castellanos en su poema, dieron como noticia principal el estado del tiempo, la mayoría de los noticieros. Estas mujeres pues realmente a partir de sus testimonios se conoció mucho de lo que pasaba en 68. Elena Poniatowska con La noche de Tlatelolco, Oriana Fallaci, que escribe de Vietnam a México, pero que saca este documental al que Salo ya hizo referencia y además pone a la masacre en los ojos del mundo, y Claude Klegman, la corresponsal de Le Monde.
el memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos, no está todo, pero quién es nadie, al día siguiente nadie, la plaza amaneció barrida, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Podríamos hablar de otra mujer que tiene otra beta, que es Elena Garro, y todo lo que pasó por tener una posición diferente frente al 68, ¿no? Una posición política de otro tipo, y que muchos dicen que por eso le costó muchos años de ostracismo, independientemente de la calidad de su literatura. Esta es otra historia, pero esa es mucho más difícil de abordar. Abordemos ahorita los que dieron a conocer las noticias. Ahora voy a hablar algo que a mí me interesa mucho, de hecho después de hacer este trabajo como que es mi interés fundamental, que es la politización de las familias mexicanas. ¿Cómo impactó el proceso civilizatorio a las familias? Y para eso tomo como modelo, ya que es de civilizatorio, pues resulta que sí descubrí que Elías daba para mucho. Elías tiene un libro precioso que se llama Mozart, Sociología de un genio, en que va mostrando cómo los microprocesos sociales no pueden entenderse sin los macroprocesos sociales. Entonces, todo lo que pasaba en la corte determinó toda la biografía de Mozart y todas las relaciones con su padre Leopold. Entonces, no se puede entender la producción de Mozart si no es por las relaciones con su padre Leopold y por la vida en la corte. Mozart quiso independizarse de la corte, le era imposible. 15 años después viene la figura de Beethoven, que ya es la figura, 15 o 20 años después, que ya es la figura de un músico que va a los auditorios y no a la corte, y basta ver el aspecto de Mozart con los que nos empalagan en Austria, porque todos los que va a Austria tenemos que ver las orquestas empalagosas en peluca, pero bueno, basta ver la figura de Mozart y la figura del genio de Beethoven, conforme se llegó sordo, que además, luego que son opuestas, ¿no? Las opuestas, para ver cómo en un proceso de poco tiempo, Beethoven pudo hacer lo que Mozart hubiera querido, no tocar para la corte. Pero entonces, todo esto lo explica Elías por los entramados familiares relacionados con la cuestión social. Entonces, ese modelo me parece que es muy útil para ver qué pasaba en las familias del 68, que no sé qué tanto se han estudiado. O sea, yo no encontré mucha información y como que se me hizo un tema de análisis. Y también, aquí está un testimonio de Carolina Pérez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 68, que dice: a nivel personal, el problema político repercutió directamente en cada uno de nosotros. Hubo hijas que se pelearon con sus padres, se desbarataron matrimonios, pero también surgieron otros. Se puso en tela de juicio toda la vida anterior y cada quien adoptó una nueva perspectiva, una nueva manera de enfrentarse a la vida. Y esto… O sea, uno es increíble que cuando está haciendo una ponencia de repente se aparecen los textos ya sin que uno los busque, ¿no? Uno los busca mucho al principio y luego se aparecen. Entonces la revista recién cocinada de ustedes, de M68, tiene la siguiente declaración de Marta Lamas. Una noche un amigo de mi marido llega a plantearnos si podemos esconder en nuestro departamento a unas líderes del Consejo Nacional de Huelga. Mi marido se niega, pues considera que eso lo pone en riesgo como profesor universitario. Su reacción hace que en ese instante se me derrumbe el matrimonio. Entonces, para ver cómo impactó a las familias. Bueno, esto está mezclado, yo no sé cuánto quisiera yo hablar y pueda yo hablar de mi familia, pero lo pueden ver en la revista. El movimiento de 68 repercutió en los niños. El gobierno de este país tendrá que tener mucho cuidado con aquellos que en 68 tenían 10, 12 y 15 años, ellos recordarán siempre. Y si ustedes ven los testimonios de 68 del 2 de octubre,
pueden ver los testimonios de los niños que acudían con sus padres, de los adolescentes que estaban por casualidad, de los que estaban en Tlatelolco, en los edificios, en el edificio Chihuahua. Y bueno, esto desde luego yo lo viví personalmente. Entonces, en términos ya autobiográficos, el 68 realmente a mí me marcó. Yo era una estudiante de secundaria que vivió de cerca como la que había sido la directora de su escuela primaria, y la escuela se quedaba acéfalo debido a que la directora del plantel, nuestra querida maestra Perelló, fue obligada a salir del país por órdenes gubernamentales. Su única acusación, ser mamá de Marcelino, quien entonces era líder del movimiento. Cuando yo tenía 13 años y tarareaba de memoria todas las canciones de los Beatles, las demandas del movimiento del 68 saturaron los muros de mi ciudad y se adentraron en las paredes de mi casa. Y esto no es una metáfora, es una afirmación real. Como sucedía tantas veces en mi casa, una vez más estábamos en obra con la presencia de albañiles y constructores. Ustedes me dicen del tiempo, ¿sí? Las obsesiones arquitectónicas de mi padre lo llevaban a renovar constantemente nuestro hábitat, y en esta ocasión el turno había tocado al cuarto de mis hermanos, quienes entonces tenían 9 y 12 años. La obra estaba por terminarse y cuando se produjo el movimiento de protesta, aún faltaba colocar la pintura de los muros. No sé en qué momento a uno de ellos se le ocurrió utilizar la pared desnuda para transcribir las consignas estudiantiles, pero después serían varios amigos y familiares que seguirían su camino y vendrían a reproducir los principales lemas al interior de mi hogar. Mis padres aceptaron con complicidad este juego de protesta y durante el tiempo que duró el movimiento, la pared se estuvo transformando por las diferentes consignas, como prohibido prohibir, imaginación al poder, diálogo público no represión, libertad a los presos políticos. Así duró varias veces. La pared no se pintó de un nuevo color hasta finalizado el movimiento. Esta es una foto que incluyeron en la revista de Ortiz Monasterio, una foto de Ortiz Monasterio de ocupación militar. Yo dije, le dieron al clavo, así me sentía de veras en esta imagen, entonces por eso lo reproduje. Para el único hermano de mi madre, quien entonces tenía 23 años y participaba en el movimiento, tenía 10 años menos que ella, de la Facultad de Ciencias, mi casa era su segundo hogar y complacido veía cómo sus preocupaciones y demandas eran reproducidas por la camada de amigos de mis sobrinos. Pero los familiares de mi padre no reaccionaron igual, muchos de ellos se quedaron atónitos ante el muro y se dieron serias discusiones familiares que yo viví durante todos esos meses. La política, el debate ideológico y la constante intranquilidad marcaron los compases de la vida familiar. Mi abuela materna vivía permanentemente angustiada, recibía llamadas telefónicas de advertencia y amenazas, cuide a su hijo, sabemos que participa en el movimiento, seguro es un espía comunista. Aunque tenía un nombre abreviado de uso común como Jacobo Cooper, la voz amenazante sabía el nombre completo, por lo cual Jankermeyer Cooperstorff Portnoy solo podía ser un agente soviético. También se dieron episodios de xenofobia, es decir, los dos familiares, uno mío y otro de mi esposo, él no se fue a prisión, pero sí hay un familiar de mi esposo que está aquí, ya hizo su intervención, que estaba filmando con unos amigos del CUEC, estaban asignados para filmar la UNAM antes de diferentes aspectos de la UNAM antes de que empezara el movimiento y siguieron filmando con la ocupación militar. A uno de ellos, a él lo detuvieron junto con sus amigos del CUEC. Y él dice que cuando él dio, a los otros lo soltaron y que cuando él dio sus apellidos dijo, no, usted es un espía comunista. Y lo llevaron a la cárcel donde compartió la celda con Marcué Pardiñas. Entonces, ¿cuál fue el papel de los padres del 68 que yo pienso que han estado pues un poco olvidados?
¿Cuáles son? Ya vimos los padres críticos, pero hubo muchos padres que apoyaron al movimiento. A mí me encanta la juventud de hoy, su moda, sus canciones, su libertad, su falta de hipocresía, su manera de enfrentarse al amor y de vivirlo. Es una madre de familia del 68. Lo más vergonzoso que ha logrado Tlatelolco es amedrentar a los jóvenes, otra madre de familia. Si el movimiento estudiantil logró desnudarla a la revolución y mostrar que era una vieja prostituta, inmunda y corrupta, ya con eso se justifica. Padre de familia. Y luego, desde luego, está lo más estremecedor, que es los testimonios de luto de las madres. Bueno, aquí hay muchos también, bueno, hubo desde luego participación, que ahorita no voy a tratar, pero sí hubo participación abierta de los padres de familia. Los padres de la preparatoria 6 sacaron un desplegado importante. En un reciente reportaje de Andrés Becerril, señala cómo los festivales organizados por Comité de Huelva participaban familias enteras con niños y padres de algunas escuelas como la Preparatoria 6, publicaron desplegados. Hay otro testimonio que muestra estudiantes que fueron con sus padres a la marcha de 68 y que en un momento dado ya no estuvieron juntos y a uno de los padres lo detuvieron, y cuando se dieron cuenta que era un padre lo detuvieron en la iglesia de Tlatelolco, lo dejaron salir a las cuantas horas y estuvo buscando a su hijo mucho tiempo después, lo encontró ya torturado. Entonces, desde luego que los testimonios de las madres pues son especialmente conmovedoras. Yo siento que vivo una vida de segunda mano. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo este tiempo que será mi vida? Y algunas que sacaron la fuerza para pararse después en una manifestación de estudiantes en rectoría y decir: me han matado a mi hijo, pero ahora todos ustedes serán mis hijos. Yo tengo la impresión, y esta es una aseveración con la que acabo el artículo, que en la historia del 68 la participación de los padres no ha tenido la misma visibilidad, quizá por el cerco informativo de la época, ni atención que después tendrían movimientos como el de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina o los padres de los jóvenes asesinados de Ayotzinapa. No sabemos mucho qué fue de ellos, ni la forma que tuvieron para procesar sus duelos. Y nada más para terminar con otra frase, yo creo que el 68, pues por lo menos en las clases urbanas, habría que estudiar hasta dónde, y en las clases urbanas de la Ciudad de México, creo que fue un movimiento envolvente, ¿no? O sea, que se dio en muchos aspectos, no solo en la esfera pública, sino en el ámbito familiar, en el ámbito de los valores, en el ámbito de las formas de comportamiento, en el ámbito de las relaciones de género, en el ámbito de las relaciones padres-hijos, en el ámbito de cómo comportarse frente a la autoridad, etcétera. Y por eso voy a concluir con ese testimonio que dice profesor de matemáticas de la preparatoria, que dice: yo no entré en el movimiento, ya estaba yo adentro, creo que desde que nací. Ese es mi medio, es el aire que respiro, y para mí el movimiento significaba defender mi casa, mi mujer, mis hijos, mis compañeros. Y con esto termino. Muchas gracias. Creo que se presta mucho la reflexión y quisiera iniciar las preguntas, iniciando con una pregunta. Entonces, este proceso como de descivilización, por ejemplo, ahorita en el 68, es como una serie de ir en espiral, como regresar a la descivilización para ir poco a poco yendo hacia una civilización. Bueno, no, yo no quisiera
poner no quisiera, se ha discutido mucho en términos de estas nociones y algunos han criticado las teorías de Elías por ser como una teoría del devenir histórico o una teoría del progreso y antiprogreso o una concepción como si necesariamente todos los cambios fueran unidireccionales. Y yo no creo que sea el caso, ¿no? Entonces, lo que Elías señala es que los procesos que llama civilizatorios y descivilizatorios pueden darse al mismo tiempo. Y más que ser una palabra que nos permita detectar lo que esto es civilizatorio o no civilizatorios, se me hace que da lugar para hacernos preguntas. ¿Qué tanto están cambiando los hábitos? ¿Qué tanto el monopolio de la violencia? Y otra cosa que es muy importante es que son procesos de larga duración. Entonces no significa que el 68 en 5 meses haya transformado la realidad en que vivimos, sino que las preguntas deben hacerse de largo plazo, como la pregunta que pongo de ejemplo sobre el monopolio de la violencia física legítima. ¿Hasta qué punto a partir de entonces se perdió la legitimidad en la policía y el ejército y lo que sucede después puede entenderse a partir de entonces? Pero son procesos de largo plazo y no quisiera yo darles una connotación positiva o negativa en términos morales o en términos de progreso social. Más bien, creo que pueden darnos simultáneos y creo que nos sirven para hacer preguntas, ¿no? No se trata de buscar si somos más civilizados o menos civilizados, o sea, no es una utopía a la que debemos llegar. O sea, Elías no pretende que nosotros lleguemos como los teóricos del progreso, los que oponían barbarie contra civilización, que nosotros tengamos un programa político para llegar a la civilización, sino que más bien es un marco conceptual que le permite analizar los fenómenos a nivel macro y micro y los fenómenos de larga duración. Entonces le quitaría la connotación positiva de si nos estamos descivilizando o no, ¿no? Pero sí hay patrones que nos hablan de la falta de control de la violencia, de la falta de legitimidad de la violencia legítima, de nuevas conductas violentas, de que las formas de autocontrol no están funcionando, o sea, porque las normas sociales están cambiando, ¿no? Y eso también lo han señalado otros sociólogos como Durkheim, que a veces habla del concepto de anomia, ¿no? Una sociedad en que las normas están cambiando y uno no sabe a qué apegarse. Okay, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, el responsable que Celebro enormemente que hayas tomado la provocación. Creo que hay en tu conocimiento de Elías una mina justamente de mapas interpretativos, no nada más para el 68, sí, sino para la época que estamos viviendo. Y yo un poco lo que quería preguntarte a manera de provocación otra vez es si ves en 2018 una disputa en estos 3 niveles, digamos, en la relación con la autoridad, en la relación con la familia, en la relación hombre-mujer. Es decir, si en esas mismas coordenadas estarías viendo una transformación, digamos, de tan hondo calado como la que ya exhibiste a partir de esta revisión del episodio 68. Mira, yo creo que, como dice, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Yo creo que las preguntas son muy válidas, creo que las condiciones son muy diferentes, por lo menos en ciertos sectores de la sociedad y en los sectores académicos o estudiantes que participaron en el movimiento, creo que hay más conciencia de lo que es el feminismo y de las luchas feministas. Esto no quiere decir que se haya llegado a una victoria, ¿no? Pero desde luego yo creo que las condiciones, o sea, sigue habiendo una importante inequidad de género, pero yo creo que las condiciones, y quizá mucho a partir de lo que pasó en 68 y la revolución sexual y la píldora, ¿no? Las condiciones han cambiado. Pero hay una nueva agenda de género que es mucho más consciente y mucho más política y que está por lo menos en la mesa
y que creo que hay más conciencia de lo políticamente correcto, por lo menos a lo mejor un líder estudiantil no se pararía a decir no seamos mujeres y defendamos con los hombres, pero a lo mejor sí, todo puede pasar. Yo creo que lo de las familias es muy interesante, sin embargo creo que hay una gran diferencia, pero eso se está ocurriendo ahorita, que en la medida en que había un cerco informativo, muchas de las, y que no había este acceso a internet, desde luego, ni a conocer las noticias, creo que muchos de los rumores o de lo que se decía que había, o tú cuánto sabes que mataron, o verdaderamente mataron o no, o le creemos a la televisión, o le creemos a la prensa, muchas de estas discusiones pasaban en familia, o pasaban entre amigos. ¿Sabes qué? Yo estuve en la universidad y te puedo decir a ti, tío o papá, que esto pasó y que mataron gente. Entonces creo que las familias eran como un pequeño, algunas, digo, no puedo generalizar, pero que eran un pequeño ágora donde se podrían dar algunos debates o no, porque muchas familias que simplemente tenían una opinión muy homogénea y los estudiantes estaban desestabilizando al país, o los estudiantes eran comunistas, o sea, hay familias y familias, ¿no? Pero creo que sí, creo que las formas de comunicación modernas, la pluralidad de opiniones públicas y el acceso a internet y el nuevo papel de la prensa incide también en la comunicación política de las familias. Creo que ese sería un hecho importante. Y desde luego la de los padres, ¿no? Que ahora tenemos las madres de la Plaza de Mayo, los padres de Ayotzinapa, y yo me pregunto cómo podían salir o cómo pasaron a la historia los padres de 68, ¿no? Que sigo pensando que en esta situación quizá hubiera sido distinto. Pero se me hacen preguntas de investigación, ¿no? Lo que estoy contestando es un poco, pues un poco aventurera, ¿no? Pero sí creo que los cambios actuales definitivamente, no voy a decir como se ha dicho mucho, todo surgió en 68, ¿no? Todos los cambios actuales, toda la democracia, pero definitivamente la génesis de muchas preocupaciones pues sí estuvo ahí, no solo en el 68 mexicano, sino en todo lo que se dio a nivel mundial. Entonces, creo que hay semejanzas y diferencias importantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy buenas tardes. Me gustaría si pudiera profundizar sobre la cuestión de los afectos, de las emociones, porque cuando lo mencionó justo me acordé de este libro de la política de las emociones de Sara Ahmed, justamente pensando en lo crucial, ¿no? Estoy pensando en la cuestión de los procesos descivilizatorios desde los afectos de la indignación, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra vez retomando un poquito la gráfica del 68, me viene mucho a la mente justamente cómo en la gráfica popular representaban al ejército y a la policía como estos gorilas, efectivamente, en este pérdida de control de la violencia y el ejercicio de la violencia sobre los ciudadanos, o sea, los representantes justamente de la civilización, y al mismo tiempo, bueno, lo que se decía, ¿no? En la prensa y estos padres conservadores que decían que estos mugrosos, hippies, greñudos, eso sucios, sí, eso sí etcétera. puede seguir ocurriendo, ¿no? Porque Sí. hay familias diversas y hay padres diversos. Bueno, la sociología de las emociones, lo que pasa es que la sociología de las emociones es un área relativamente nueva en sociología. O sea, durante mucho tiempo se hacía más énfasis en la racionalidad y todavía los economistas lo han seguido haciendo durante mucho tiempo, concebir al ser humano como un actor racional que calcula sus acciones y que sabe prever medios fines y que entonces explicar la conducta humana, por no decir del hombre, porque no mencionaban a las mujeres, pero en términos generales, que esto no quiero
como que es decir, pero muchas teorías se basaban en esta cuestión de que el hombre es un ser racional. Y entonces como ser racional, y así decían hombre, entonces por eso lo digo así, como ser racional, y en el otro lado estaban las mujeres que eran emotivas, ¿no? Las emociones eran propias de las mujeres, pero como los que estudiamos lo que vamos a estudiar es la sociedad, y la sociedad la hacen los hombres, entonces en este concepto pues se hacía énfasis en la racionalidad. Entonces la sociología de las emociones ha tenido una importancia reciente como tal, ¿no? Y debido a esto, desde el presente nos permiten preguntarnos sobre las emociones, o sea, sus bien los testimonios y también los que hayan participado, los que hayan visto las manifestaciones actuales, o sea, la manifestación hasta antes del 2 de octubre era una fiesta, o sea, no se puede entender solo por el contenido racional o las peticiones, sino que había un gran contenido emotivo. También podrían ser lugares de ligue, lugares de corte con las muchachas, si no vas a la manifestación no eran de las mías, o sea, esto también está muy bien en la sociología de Durkheim, donde pues reitera que el todo no es igual a la suma de las partes, que en una manifestación nosotros nos comportamos diferente de cómo nos comportamos aisladamente. Entonces, pues sí hubo en todos estos movimientos sociales hay fuertes componentes emotivos, que muchas veces son más difíciles de estudiar porque no tenemos los documentos, o sea, los documentos que tenemos son los testimonios, pero las emociones se basan en lo visual, en lo olfativo, en una serie de cuestiones que seguramente Jorge Volpi como escritor lo sabe bien, cuando explota los 5 sentidos en los textos, ¿no? Entonces, pues todas las emociones se perciben a través de todos nuestros sentidos y de la forma de vincularnos con los otros, y todo esto existe en un movimiento social. Y mucho tiempo la sociología no lo ha tomado en cuenta. Entonces son las nuevas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Y los componentes del cuerpo, ¿no? Porque hubo una revolución, y esto sí nos sirve mucho Elías, porque hubo un cambio radical en la forma de comportarse, en la forma de vestirse, en la forma de dirigirse a la autoridad, ¿no? Y el nivel simbólico, que llegar al Zócalo era la máxima, no lo creían cuando llegaron al Zócalo. O sea, el Zócalo era un símbolo. También viví en uno de los documentos, en unos testimonios, dicen algunos, es que si Díaz Ordaz hubiera salido al balcón cuando nosotros estábamos para que nosotros lo pudiéramos ver ahí, a lo mejor hubiera sido otra cuestión a nivel simbólica, ¿no? Entonces la pregunta es que estas nuevas áreas de la sociología, sin embargo, tenemos autores anteriores como Norbert Elias, para cual los procesos sociales hace una crítica a los autores, entre ellos a Max Weber, a pesar de que toma de él la teoría del monopolio de la violencia legítima, piensa que su teoría de la racionalidad no es válida para explicar la historia y que la historia no se explica por principios racionales, sino por los cambios en las transformaciones de la conducta, y estos tienen componentes normativos y emotivos, ¿no? Bueno, una pregunta más. Doctora, buenas tardes. Yo fui su alumna en Ciencias Políticas. Una pregunta, ¿cómo explica usted ahora desde este marco de análisis la coexistencia de semejante brutalidad y la corrección política? Estaba pensando en el destino de un personaje como Marcelino Perelló, al que usted aludió. Bueno, yo me refería a su mamá. Claro, bueno, pero… Su mamá era mi maestra que la hicieron irse del país. Yo claro. no me refería a Marcelino, bueno, tuve que referirme a Marcelino porque esa fue la causa. Claro. Pero yo me acuerdo de mi maestra querida Perelló. Pero me parece tan simbólico el destino de Marcelino, que fue un líder estudiantil y después, últimamente, fue víctima primero de sí mismo y después de la corrección política. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo explicar en este contexto, desde este
desde esta perspectiva la coexistencia de cosas tan radicales como… Bueno, yo no voy a hacer una opinión sobre Marcelino porque creo que ya se ha dicho mucho y sobre participación en el movimiento y luego sobre participación aquí en el radio de la UNAM y bueno, no voy a decir. Lo que voy a decir es que creo que hay muchas alternativas para estudiar el 68 y una de ellas es si lo vas a hacer a través de una biografía de un líder o de una biografía de los líderes, de algunos líderes, puedes escoger uno o dos y entonces ver su trayectoria y preguntarte pues qué pasó después, ¿no? Pero somos personas complejas y entonces una cosa es analizar el 68 con lo que pasó ahí, en esa década y el papel que tuvieron ellos, y otra cosa es que te fueras desde otra óptica y dijeras, ¿y qué pasó después? Y mira, Marcelino lo que hizo después y Cabeza de Vaca era lo que realmente dijo y estos que hicieron después, otros estuvieron en la Secretaría de Educación Pública, entonces para eso podría ser un análisis del 68 antes o después, a partir de la biografía de los líderes. Algunos comunicadores cambiaron de opinión después y fueron más abiertos en su apreciación sobre la UNAM cuando estuvieron muy contra la UNAM durante el movimiento. Entonces, somos seres complejos y contradictorios. No puedo explicar la cuestión de Marcelino, o sea, desde luego no estoy para nada… o sea, estoy en contra de las últimas declaraciones que hizo en el radio y bueno, pero la cuestión no tiene que ver con eso, ya hablé sobre cosas que no quería hablar porque no tiene que ver con eso, tú puedes decir, bueno, la pregunta y hacer una novela de algún líder del 68 o decir yo voy a estudiar el 68 antes o después a partir de una biografía de 3 líderes y creo que te saldría muchísimo, del país, de las circunstancias, de cómo fueron cambiando, esto sería otro enfoque, pero yo parto de un enfoque ahorita más colectivo, no me pregunto, colectivo y a la vez de un periodo, la pregunta no es qué pasó con los líderes, sino la pregunta es cómo explicarme un momento histórico en términos interrelacionales, ¿sí? Y cómo afectó a un proceso. Pero esto es otra pregunta muy interesante. Eso sí, no sé si alguien lo ha hecho, yo creo que sí, agarrar a 3 líderes y nos encontraríamos con sorpresas. ¿Qué? Gracias, Gina. Yo solo quiero hacer un comentario. Muchas gracias por la exposición, pero quiero decirle sobre todo a las chicas, no solo, pero sobre todo a las chicas que están acá y varias interesadas en el tema de género, que esta pregunta que nos estamos haciendo en este momento de la relación del feminismo con el 68, el nacimiento, que bien dice Marta en ese artículo y lo ha dicho siempre, ahí no hablábamos todavía de feminismo, sin embargo, empieza una movilización y un cambio en el movimiento de mujeres y en la posición cotidiana, ¿no? En la situación cotidiana de las mujeres. Si alguien quiere saber de verdad qué pasó con las mujeres del 68 a hoy en México, lean a Gina Zabludovsky, porque toda la bibliografía que hay sobre cómo han cambiado los índices en escolaridad, tanto escolaridad básica como universitaria, en el campo laboral, en el campo político, en el campo empresarial, toda la bibliografía remite a las… Muchas gracias. Es muchas así, gracias ¿no? por el comercial. Pero Bueno, es así. Ya les voy a hablar de otra investigación que tengo, mi otro yo. O sea, aparte de la investigación en teoría sociológica, efectivamente yo tengo una amplia investigación de corte estadístico sobre mujeres en cargos de dirección, pero no solo me baso en mujeres de cargo de dirección, sino que he sacado cifras sobre mujeres en empleo, mujeres en las familias, hablo de la mujer empresaria invisible, por ejemplo, que muchas veces en una empresa todo aparece a nombre del hombre y resulta que la mujer está ahí siempre y le preguntas qué hace, pues nada más encargándome que los empleados están bien, de la contabilidad, pero yo no trabajo aquí, trabaja mi esposo, trabaja mi hermano, y si la mujer se va y se cae la empresa. Entonces te agradezco tu comentario, efectivamente tengo varias publicaciones sobre mujeres
empresarias, sobre mujeres ejecutivas. Las comparo algunas con las políticas, porque las mujeres con poder muchas veces, y las familias, ¿no? Las mujeres con poder, porque la familia es un tema que siempre me ha interesado, tienen en común, por ejemplo, que hay mucho más mujeres no unidas, ¿no? Viudas, divorciadas o separadas. Y esto lo tienen en común las empresarias con las ejecutivas y las políticas. Entonces la familia es muy importante para analizar esas configuraciones de poder. Y muchas gracias, Sandra, por el comentario. Ahí sí he tratado de hurgar en las cifras. Bueno, pues muchas gracias. Quisiera agradecer al doctor Volpi, al equipo técnico de la sala Carlos Chávez, al equipo de coordinación y difusión cultural, y bueno, eso es todo. Muchas gracias.